La semana pasada terminamos leyendo en Efesios sobre cómo Pablo oró para comprender la anchura, la longitud y la altura y la profundidad del amor de Dios y el amor de la cruz del Cristo. No dejemos de reflexionar sobre este tema. Lo profundizaremos cuando lleguemos al estudio de Efesios más adelante. Empecemos el estudio de hoy leyendo en Jonás, capítulo 4. Dice así: Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Y oró a Yahvé diciendo: Oh Yahvé, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso fui a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Yahvé le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librará de su malestar. Y Jonás se alejó grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo: más me vale morir que vivir. Elohim respondió a Jonás: ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió: tengo razón para irritarme hasta la muerte. Le dijo Yahvé: te apiadaste de la calabacera, por lo cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, es gran metrópoli, donde más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. La semana pasada hablamos sobre cómo el egoísmo y la manera de pensar sobre Dios de cada uno creaba una barrera en nuestra misión de evangelizar. Hoy veremos cómo la frustración o desilusión y el cansancio también crean barreras en nuestra evangelización. Primero, recordemos una de las herejías principales durante la primera iglesia fue el gnosticismo, que ya vimos unos estudios atrás. Estos fueron de los primeros que consideraron el cuerpo humano sucio.
Una teoría de los dualistas defendieron también. Debemos tener claro que nosotros no podemos considerar los cuerpos limpios o sucios. No es nuestra tarea. Debemos limpiar nuestro espíritu a través de las instrucciones que Dios nos da. Pero no debemos cuestionar el cuerpo, sino cuidarlo. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1 dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conceded el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene, y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de mal. Juan nos enseña que no debemos creer a todos los espíritus, porque no todos están con Dios. Esto también pasa hoy en día. Es uno de los problemas actuales, que nos encontramos con grandes grupos que defienden la unidad de las religiones y abogan sobre falsos espíritus. Ejemplo, WWCC, WEA. Juan también nos advierte que aquellos que defienden que Cristo no vino a nosotros en cuerpo humano son falsos espíritus que quieren atacarnos. Herejías de la misma época juzgaban a los creyentes de Cristo, declarando que Dios nunca estaría entre nosotros en un cuerpo sucio. Recordemos que la Biblia no nos enseña en ningún momento que lo humano sea malo o sucio, sino al contrario. La Biblia nos enseña lo preciado que es el cuerpo humano. Veamos en 1 de Corintios capítulo 6, del versículo 19 al 20. Dice así: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque fuisteis comparados por precio. Fuisteis comprados por precios. Este precio es nuestro Señor Jesucristo, derramamiento en la cruz. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Juan nos explica que nuestro cuerpo es un santuario para el Espíritu Santo. Nos enseña que debemos cuidar de nuestros cuerpos, ya que Dios está también en él. Hoy en día muchos teólogos se enfrentan sobre las partes de la persona humana. Algunos defienden la composición humana con cuerpo, espíritu y alma. Pero otros muchos la defienden por cuerpo y alma solamente. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Busquemos en Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice así: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que Yahvé Elohim hizo tierra y cielos. No había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. El hombre es un ser alma viviente. Aquí leemos que Dios creó los humanos de la tierra roja y para darle vida a esta tierra sopló aliento de vida y la llamó alma viviente. Somos cuerpo y alma, según estas palabras. Pero un cuerpo y alma que no se pueden separar y que durante la vida son uno solo. Y por eso decimos que cuando en una de las dos partes se ve afectada por algo, pues la otra también es afligida. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. No debemos maltratar a ninguna de las dos partes. Comer bien, dormir bien y mantenernos en forma son maneras de cuidar nuestra salud física y asimismo nuestra salud espiritual.
Recuperemos el versículo 3 del capítulo 4 de Jonás. Dice así: ahora, pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y a partir del versículo 4 nos encontramos a un Jonás cansado. Con un cuerpo cansado, la evangelización es aún más difícil y agotadora para todos. El cansancio también marcó la evangelización de Jonás. Después de todo el trabajo de evangelización de las tierras de Nínive, y que todos los que vivían en Nínive conocieron a Dios y le siguieron, Jonás vio que las tierras de Nínive no desaparecerían como Dios le había dicho. Después de todo el trabajo de evangelización de las tierras de Nínive, y que todos los que vivían en Nínive conocieron a Dios y le siguieron, es evangelización perfecta. Pero Jonás vio que las tierras de Nínive no desaparecerían como Dios le había dicho. La evangelización es salvar, no es destrucciones. Ahora mismo Jonás, su evangelización para destruir a Nínive. En ese momento para Jonás, Dios era solo el Dios de Israel, un Dios que solo salvaba a sus hijos de Israel y que no podía perdonar a aquellos infieles y enemigos de Nínive. Después de todo su trabajo evangelizando, vio el perdón de Dios y esto no le pareció bien. No podía aceptar que Dios perdonará a aquellos hostiles. En el momento que Dios perdonó las tierras de Nínive, todo el cansancio y toda la desilusión pesaron en Jonás y prefirió pedir la muerte a Dios a seguir viviendo. Jonás estuvo en el escenario trabajando duro junto a Dios, pero en su fatiga se sentó en el asiento del público. Ya no quiso trabajar más. Toda frustración y desesperanza pudo con él. Pero Dios, viendo a este perdido Jonás, no le abandonó. Dios fue a buscarlo y a levantarlo de este desánimo. A partir de versículo 6 hasta el final del capítulo, vemos las enseñanzas de Dios a Jonás para volver a encaminarlo en la dirección correcta. En el versículo 6 vemos cómo empiezan estas clases. Las enseñanzas empiezan en un lugar fresco y perfecto para empezar. Dice así: y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra, y lo librará de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero veamos, el siguiente versículo dice así:
Pero al amanecer del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios preparó el mejor sitio para poder empezar, pero también dificultades y mal tiempo. Si continuamos con el versículo 8, dice así: y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo: más me vale morir que vivir. En este libro vemos a un Dios que prepara, a un Dios que es el creador de todo lo que hay en la tierra, un Dios que busca un pez para Jonás y también hace crecer una calabacera y prepara un gusano para sacarla. Y también Él envía viento sofocante que enciende la psicosis de Jonás. Sigamos con el versículo 9. Dice así: Elohim respondió a Jonás: ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió: tengo razón para irritarme hasta la muerte. Jonás se indignó con Dios por haberle quitado la calabacera que le daba sombra y un buen lugar. Jonás se enfurece que le pide otra vez la muerte a Dios. La muerte es mejor que el sufrimiento que me produce este malestar. Pero Dios sigue con sus enseñanzas. Le contesta a Jonás en el versículo 10 y 11 diciendo: le dijo Yahvé: te apiadaste de la calabacera, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y yo también, piedad de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. Dios le recuerda que la calabacera también es creación de Dios y no suya. Jonás no hizo nada por la calabacera y aún así se enfureció cuando ésta fue secada por el gusano que Dios le envió. Y le compara lo ocurrido con la calabacera con el pueblo de Nínive. Dios le preguntó: ¿has creado tú la calabacera, Jonás? Y Jonás le contestó que no. Y Dios le vuelve a preguntar: ¿por qué te enfurece que yo seque qué calabacera que yo mismo he creado y solo tiene un día de vida? ¿Por qué te encariñas de una calabacera de un día de vida si no has hecho nada para obtenerla? ¿Te parece tan extraño que yo tenga cuidado de mis creaciones?
Dios le dice a Jonás: los hijos de Nínive, por muchos que fueron infieles y desconocedores, también son hijos míos. Recordemos el orden de la creación que vimos en anteriores estudios. La tierra, que creada por Dios para los humanos. Y los humanos fueron creados para la gloria de Dios. En el último versículo se encuentran las personas de Nínive. Algunos cuentan a los que no distinguen la izquierda de la derecha como niños. Y la población total sería mucho mayor, más o menos 1 millón de habitantes. Hay otro que interpretan a los que estos son aquellos que espiritualmente son como niños, que no conocen a Dios. La población sería de 120,000 personas nada más. Pero para nosotros no es importante el número total de población. Para nosotros es importante que Dios cuenta una por una cada persona que hay en la tierra. Dios cuenta una por una cada persona que hay en la tierra. Una alma es más grande, más importante que toda la naturaleza, toda la universo. Una alma es más grande, más importante. Por eso Dios cuenta una por una cada persona que hay en la tierra. A nosotros nos tiene que importar que Dios nos conozca a cada uno de nosotros y no seamos un número total de habitantes. Es tan extraño que Dios quisiera salvar a sus hijos. Jonás trabajó evangelizando por todas las tierras de Nínive. Trabajó duro para dar a conocer el nombre de Dios en tierra hostil, pero no daba importancia a todas las vidas que estaban allí. Jonás trabajó evangelizando por todas las tierras de Nínive. Trabajó duro para dar a conocer el nombre de Dios en tierra hostil, pero no daba importancia a todas las vidas que estaban ahí. Jonás le había dado más importancia y había reconocido más la vida corta de la calabacera que a todas las almas de Nínive. ¿Y nosotros? ¿Somos como Jonás? Jonás le había dado más importancia y había reconocido más la vida corta de la calabacera que a todas las almas de Nínive. ¿Y nosotros qué? ¿Somos como Jonás? Reflexionemos a qué les estamos dando más importancia. Reflexionemos si más importantes que pequeños placeres de la vida o las almas perdidas en nuestro alrededor. Pensemos en toda la población que hay en la tierra.
Podemos pedir que el 90% de esta población no conoce a Dios. Repetimos, reflexionemos a qué les estamos dando más importancia. Reflexionemos si más importantes los pequeños placeres de la vida o las almas perdidas en nuestro alrededor. Pensemos en toda la población que hay en la tierra. Podemos decir, el 90% de esta población no conoce a Dios. ¿Habrá abandonado Dios a todos estos que no le conocen? ¿Seguro? ¿Habrá abandonado Dios a todos estos que no le conocen? Preguntémonos si estos son responsabilidad de sus gobiernos o son responsabilidad de sus líderes religiosos. No. La respuesta es que son responsabilidad de los hijos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros como hijos de Dios verdadero. Repetimos. Preguntémonos si estos son responsabilidad de sus gobiernos o son responsabilidad de sus líderes religiosos. La respuesta es que son responsabilidad de los hijos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros como hijos de Dios verdadero. Jesús dijo, los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, algo más que Jonás en este lugar. Jesús nos deja este mensaje. Meditemos en ello. Jesús está con nosotros y también el Espíritu Santo. Reflexionemos si estamos con Él o no. Jesús está con nosotros y también el Espíritu Santo está con nosotros. Reflexionemos si estamos con Él o no. Reflexionemos si le estamos dando nosotros también más importancia a la calabacera, que nos da sombra a las almas perdidas que hay en nuestro alrededor. Cada alma es muy importante. No podemos despreciar las almas que Dios ha creado. Todas las almas por igual están en el orden de la creación de Dios. No debemos diferenciar las almas por clases, ni colores, ni razas, ni idiomas. Todos son de las más preciadas por Dios. Repetimos, cada alma es importante, muy, muy importante. No debemos despreciar las almas que Dios ha creado.
Todas las almas por igual están en el orden de la creación de Dios. No debemos diferenciar las almas por clases, ni colores, ni razas, ni idiomas. Todas son de lo más preciadas por Dios. Oremos para poderlas ver y poder ser guía para ellos. Oremos para tener fuerzas para no cansarnos en la evangelización. Oremos para que no perdamos el camino hacia Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, a través de su pueblo. Oremos para poderlas ver y poder ser guía para ellos. Oremos para tener fuerzas, para no cansarnos en la evangelización. Oremos para que no perdamos el camino hacia Dios. Hasta aquí el estudio de Jonás ha terminado. Próximamente, el próximo estudio de Judas. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.